Estamos ya de regreso en el programa y como lo había anunciado, estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y en este marco de las celebraciones por el Día de Arequipa vamos a hablar precisamente de los valores tradicionales de los arequipeños. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Se conservan, se pierden? Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A tus órdenes. Arequipa ha sido muchas veces calificada como la Roma del Perú. Y eso involucra ser católicos tradicionales, tener una identidad moralista. ¿Cómo ves tú el tema de los valores y en la historia de Arequipa? No solo eso, Enrique, yo pienso que, vamos a ver, Arequipa es un lugar, vamos a decir, privilegiado. Y es bueno que lo diga yo porque no soy arequipeño, tú lo sabes. No tengo la suerte de haber nacido en esta tierra. Sin embargo, este año cumplo 40 años viviendo en esta ciudad y estoy muy feliz de haber venido a esta tierra cuando era todavía muy joven. Entonces yo reconozco, como creo yo, todo el Perú, que Arequipa es una tierra bendecida por Dios, qué duda cabe. Tiene unas riquezas eh, enormes, unas riquezas naturales, tiene una geografía espléndida, eh, pero por encima de todo, creo yo, tiene una historia de la cual puede estar muy orgullosa, ¿no? Eh, Cumplimos 480 años desde la fundación y ya estamos cerca de los 5 siglos, de los 500 años, y creo que Arequipa puede estar muy orgullosa de su historia, ¿no? En esa historia se dan en el pueblo arequipeño esos valores que has mencionado, pero no solamente esos valores, sino también otros, ¿no? Por ejemplo, los valores culturales, intelectuales, eh, ¿por qué no también artísticos, jurídicos? Arequipa es la capital jurídica del país hoy y ahora, ¿no? Se le considera de esta manera. Entonces, bueno, es decir, la cultura arequipeña, la identidad del pueblo arequipeño, yo creo que es algo de lo que los arequipeños tienen que estar muy orgullosos. Ahora bien, partiendo de esto, que es muy positivo y muy halagador para los arequipeños, pues yo diría que ha habido como una transformación en los últimos 50, 60, 70 años y que parece que esa cultura arequipeña se hubiera quedado un poquito en los 4 siglos, como dice el himno de la ciudad, el himno de Arequipa, ¿no? 4 siglos, ¿no? Marcaron tu historia, algo así, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso que más o menos hace unos sí, 60 o 70 años empieza un fenómeno del que no es ajena las ciudades, las otras ciudades del país, principalmente Lima, la capital, y también el mundo entero. Pienso en Europa, después podríamos hablar un poquito de eso. Pero pienso Enrique, que bueno, estos valores, que en su conjunto, ¿no? Forman la identidad arequipeña, se han ido desdibujando, se han ido diluyendo. Y entonces creo que tenemos que recuperarlos, porque tampoco quiero caer en el que todo tiempo pasado fue mejor, no es verdad. Sin embargo, podemos analizar, si quieres, dentro de unos instantes, por qué ha ocurrido esto, ¿no? Pero El asunto es que tú identificas esto no como un fenómeno que solo ocurre en Arequipa. Tú has dicho, ha pasado igual en Lima, pasa en muchas partes del mundo. ¿Qué es lo que estamos sufriendo?
las consecuencias de una modernidad, de nuevas corrientes de pensamiento, de relativizar los valores para buscar algunos nuevos paradigmas? Por un lado es eso, efectivamente, pero yendo aquí a nuestro país, yo creo que una de las cosas, uno de los factores es, por un lado, el crecimiento poblacional, pero sobre todo el fenómeno migratorio. Me explico brevemente. Mm, En, en 1980, en la ciudad de Arequipa, habían menos de 500.000 de habitantes. 40 años después, en el 2020, somos aproximadamente 1.200.000. Es decir, se ha multiplicado la población por 2.5 veces. Pero no es solamente la población residente en la ciudad la que se ha multiplicado, sino que es el fenómeno migratorio, legítimo por supuesto, de otras partes del Perú, aledañas, que vienen a la ciudad. De otro lado, ¿no? Bueno, yendo también un poquito con estos números para que veamos, en 1920, hace 100 años, la población de Arequipa no llegaba a los 50.000 habitantes. En un siglo, en el quinto siglo, vamos a decir, de su existencia, bueno, nos hemos multiplicado por 20. Insisto que es esa multiplicación, esa progresión, Ujú. es el fenómeno migratorio. Entonces, una migración, ¿no?, poco ordenada, poco organizada y sobre todo, ¿no?, y sobre todo coincidente con periodos, diríamos, de subdesarrollo en nuestro país y, factor importante, que no termina de, justamente por ese subdesarrollo también cultural, que no termina de incorporarse y hacerse a la cultura de la tierra en que ahora se habita. Es evidente, son personas, grupos humanos, pueblos que han venido con sus propias tradiciones, costumbres y culturas. Entonces, claro, hay una transformación que durante, diríamos, casi 4 siglos no se dio, porque antes de 1920, diríamos, ¿no? Bueno, Arequipa tiene 3 siglos de, de ser parte del virreinato y 2 siglos de vida republicana, redondeando. Bueno, pues en los 3 siglos de vida colonial, más el primer siglo de vida republicana, pues allí se da esa identidad arequipeña, cultural, ¿no? En todo tipo de aspectos, como hemos mencionado hasta su momento, hasta en la comida de la que tanto nos ufanamos, ¿verdad? En los dialectos, en las costumbres, etc. En los últimos 100 años, lamentablemente, pues hemos visto esta disolución o dilución, mejor dicho, dilución de esta cultura. Porque se haya hecho adrede o porque haya una mala voluntad. No, sencillamente es también consecuencia de la modernidad y consecuencia de lo que has dicho hace un momento, de unos tiempos en donde, ¿no?, bueno, pues los principios sobre los cuales se asentaba la humanidad en Occidente se han movido. Le pasa a Europa, Enrique. Europa antes de 1950 era Europa. Después de 1950, Europa no se reconoce a sí misma. Y en gran parte es por esa modernidad, ese cambio, ¿no?, en lo que son los pilares de la cultura europea, y por otro lado también, no lo dejemos de ver así, en la migración que está sufriendo Europa. Europa está sufriendo o está teniendo una gran afluencia
de gente, por ejemplo, que procede de la cultura islámica, ¿no? De la cultura musulmana. Eh, en el tema de Arequipa y entrando a esos aspectos, Arequipa, cuando empezábamos esta entrevista, te decía, fue reconocida como la Roma del Perú. Ahora las cosas empiezan a dudarse y empiezan a haber muchas voces diciendo de que no es conveniente tratar de ligarse con religiones y menos aún el aparato estatal, el aparato gubernamental. Entonces, ¿es bueno, es malo caminar hacia una secularización? Esto está haciendo que muchos de los valores arequipeños sean abandonados. No, no es malo caminar a una secularización, Enrique. Hay cosas que la modernidad, los tiempos nuevos, traen y son buenas. Una de ellas es, por ejemplo, la que acabas de mencionar, es decir, la independencia de, del, del, de la iglesia con respecto al poder político. Eso es algo muy saludable. No te hablo de laicismo, te hablo de secularización, que es distinto. Secularización, sí, por Es supuesto. distinto, ¿no? El laicismo es otra cosa. Entonces, por eso mismo, yo no digo que haya que volver, ¿no?, a vivir en Arequipa como en 1750. No, 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 no. Eso son 250 años atrás. No, por supuesto que no. Pero sin embargo, ¿no?, hay elementos comunes que no se pueden mover, que tienen que estar en el fundamento, que tienen que ser como el sillar, ¿verdad? Estar en el fondo para que esa cultura arequipeña en sus rasgos fundamentales se pueda mantener. Eh, Entonces yo pienso que no, que para, redondeando la respuesta y contestando a tu pregunta, pienso que definitivamente no es malo que vayamos a un estado secular, a una cultura secular. Lo que es malo es tratar de, creo yo, eliminar a Dios de la sociedad, que esto es lo que el laicismo trae, ¿no? Sin ir muy lejos, qué dice el himno de Arequipa también? ¿No? Me venía a la mente hace un momento, dice, nunca pierdas tu cálida fe, ¿no? Es decir, se ve que esa fe del pueblo arequipeño forma parte de su cultura. Una fe, ¿no?, que no quiere, no, en el himno no dice nunca pierdas, ¿no?, la relación que tienen los obispos con los alcaldes, no dice eso, ¿no? claro. ¿Tú ves que algunos de los valores propiamente de los arequipeños se han perdido y que deberíamos empezar a recuperarlos desde las escuelas, desde las casas? A mí me sorprende una cosa, Enrique. Siendo la cultura y la historia arequipeña tan ricas, me sorprende mucho que nuestros jóvenes sepan tan poco de la historia de Arequipa. Ujú. De la historia del Perú quizá se sabe más, pero de la historia de Arequipa se sabe muy poco. Y entonces, si yo desconozco mis orígenes, mi pasado, ¿cómo puedo tener una referencia de lo que he sido, soy y quiero seguir siendo en aquellos aspectos que no deben cambiar? Hay otros que por supuesto van a cambiar porque los tiempos, cada uno tienen lo suyo, ¿verdad? Pero a mí me sorprende, y yo sí haría que nuestros chicos, no solamente pues el 14 de agosto tengan un homenaje en los colegios, que haya una serenata, que no sé, que demostremos una especie de arequipeñismo como si solo fuera una especie de, vamos a decir, chauvinismo, ¿no? O regionalismo, o un sentimiento, o un puro sentimiento. Eso no es ser arequipeño, creo yo. Ser arequipeño es muchísimo más que eso. Arequipa, pues, ha sido cuna de gente grandemente intelectual, ¿no? Juristas, académicos,
artistas, políticos, políticos que ya desde los últimos de los años 70, por ahí, de los años 80, ya no se ven, Enrique, ya no se ven en que tengan, por ejemplo, peso en la política nacional, no se ven. Incluso, vamos a decir, también en el aspecto religioso, pues Arequipa ha dado personajes valiosísimos a nuestra patria. Entonces, claro, yo creo que habría que cultivar más esto en la niñez y en la juventud, de modo que se diga con claridad que somos arequipeños porque tenemos estos principios y valores y no solo pues porque sí, porque el adobo, porque, ¿no? Porque, O pues, porque nacimos aquí, simplemente. porque se nace al pie de un volcán, o porque, no sé, pues, el rocoto relleno, o porque la quema de Judas. Yo creo que todo eso está muy bien, pero es accesorio. Perfecto. Forma parte, pero no es lo más fundamental en la cultura arequipeña. Edwin, te agradezco muchísimo, has sido muy amable por compartir Yo, esto. yo quiero saludar a Arequipa por sus 480 años, se cumplen mañana. Es un número redondo que nos hubiera gustado a todos, estoy seguro, celebrar de otra manera. Ahora estamos medio enlutados, ¿verdad? Y con normas también de cuidado, de seguridad, y nos impiden pues poder celebrar como quisiéramos, pero creo yo que, bueno, es siempre un aniversario más y ojalá podamos los arequipeños, sobre todo los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones, pues reflexionar sobre lo que acabamos de conversar. Perfecto. Gracias, Edwin, nuevamente. Y gracias a ustedes. Feliz día de Arequipa. Nos reencontramos el lunes.